La pantalla, ¿no? Sí, Ya. Entonces, vamos a retomar. La idea es poder hacer la primera, la primera mitad de la clase para ver los usos que nos quedan de tanto de diseño, construcción y operación de las etapas que nos quedan. Y con eso ya cerraríamos el total del curso y tendrían que hacer en la siguiente hora que queda y ya quedan ustedes libres o disponibles para que vean lo de la tarea esta que estamos haciendo en clase, del ejercicio en clase, para que lo terminen de completar y para que se pongan de acuerdo en el caso que tienen que resolver, que ya está cargado en la plataforma. Ya debieran tener acceso, ahí lo acabamos de revisar con Marcelo para que estuviera funcionando, está ok, así que debieran poder descargarlo. Y ese es la evaluación del curso más este ejercicio en clase, que tiene ahí un porcentaje de esa nota. Y con eso cerraríamos el curso. ¿Les parece? Así que sí. aquí ya vamos a avanzar para que vayamos avanzando rápido para que puedan, les pueda quedar tiempo para poder hacer ese tema de los ejercicios. Ya, entonces nos pasamos a revisar el uso, coordinación 3D, que como hablábamos es el uso, podríamos decir, el caballito de batalla de BIM. Este uso puede ser utilizado tanto en la etapa de planificación, o sea, en la etapa de diseño, como en la etapa de construcción. Se desplaza ahí entre esas dos etapas. Eh, la coordinación 3D es el proceso de planificación entre las distintas disciplinas previo al diseño para poder evitar posibles interferencias, ¿cierto? Este es el clásico que conocemos de coordinación 3D. Este uso incluye la detección de interferencia. Esa es una actividad que se desarrolla en este uso. No es la detección de interferencia el uso propiamente tal, sino que es una de las acciones que se desarrolla en este uso. Es uno de los usos más conocidos y ampliamente utilizados. Permite analizar la conciliación y la consistencia entre los distintos diseños de especialidades y garantiza que la instalación se ajuste a como está previsto y que como está previsto y que los diferentes sistemas se hayan considerado, o sea, que los hagamos, ¿cierto? Conciliar y poder revisar la coordinación entre los distintos instalaciones. En términos del valor que este uso nos entrega al proceso, es que nos asegura que los elementos de la infraestructura tienen una relación eficaz y armónica entre ellos, o sea, podemos armonizar y revisar esa relación. Mejora la comunicación y visualización del proyecto a todos los actores para poder también reducir los errores en terreno y los trabajos rehechos. Esto es uno de los principales valores que incluso se le entregan o se le asignan a BIM, ¿cierto? Y también disminuye la necesidad de hacer mock-up o hacer estas maquetas como maquetas uno a uno que se hacían muchas veces en terreno para probar soluciones. Esto estaría de alguna manera evitando esa necesidad de hacer los mock-up. Y algunas imágenes por ejemplo, una coordinación en un sector específico donde la idea muchas veces, y aquí hay hartos temas que hay que
que hay que revisar en términos de cómo hacemos cómo mostramos esta coordinación o cómo hacemos llegar esta información a terreno también, que es una de las grandes dificultades porque muchas veces en terreno no se cuenta con la disponibilidad, no se disponen de de computadores o de tablet que se puedan usar en terreno. Eh, y muchas veces hay que hacer llegar esta información en formato de fichas. Por ejemplo, aquí hay una ficha para terreno donde está mostrando la solución en un nudo específico que puede ser complejo y en este tipo de nudos, o en sectores en el que hay que coordinar varias especialidades, mm, hace sentido hacer una ficha de este tipo con mayor detalle, pero cuando uno evalúa el total de un proyecto, por lo general no es necesario hacer planos ni fichas del total de los proyectos, sino que ir escogiendo ciertos sectores para poder ir haciendo un mayor detalle de esto. También cómo se va gestionando esto y ya hay una serie de plataformas que ahora permiten ir haciendo la gestión de estos problemas y de estas interferencias o de estas situaciones que uno vaya encontrando y puede ir dejando registrado el problema en específico, por ejemplo, aquí en este caso queda el registro de que de que pasa una cometida eléctrica por una viga y aquí uno puede ir clasificando el tipo de problema digamos, acotación que uno está haciendo y puede poner el tipo, que es una colisión, por ejemplo, la prioridad, el área, a quién está asignado este problema para responder, cuál es el objetivo, cuál es el vencimiento, es decir, para poder hacerle un seguimiento, y cuáles son las etiquetas, y aquí en este caso las etiquetas son las distintas especialidades. Quien aprueba y aquí una descripción, ¿cierto?, del problema y lo que se aconseja o lo que se pide evaluar. Aquí se realiza con cálculo la posibilidad de hacer una pasada en la viga para la cometida eléctrica que sale desde la sala eléctrica donde está el transformador. Son 5 ductos de 140 milímetros. Pasar bajo la viga no es una opción ya que no da la altura. Entonces ahí, si se fijan, se puede hacer una gestión ya más, eh, digamos, más detallada de ciertos temas o ciertos problemas que uno va a ir reforzando. Coordinación de proyectos, lo modelado versus lo real y, perdón, parece que me pasé de largo una. No, está bien. Ahí. Lo modelado versus lo real, entonces. El siguiente uso, que es el uso de diseño de especialidades o diseño de autoría. Aquí en este diseño es el proceso de creación de uno o más modelos de las distintas disciplinas de un proyecto. Esto incluye todas las disciplinas. Estamos hablando desde arquitectura, estructura, los mecánicos, los eléctricos, los sanitarios, todos. O sea, este es el diseño que diríamos que es como, este es el uso primario, que es el que con el que debiéramos partir. eh, Probablemente muchos de los otros usos. Eh, Esto es uno de los usos primarios. El diseño de autoría permite diversos usos del modelo, o sea, a través del diseño de autoría le damos la partida a otros usos.
que son usos de análisis, comunicación y producción de información. Entonces, modelo funciona como la base para varios otros usos. El valor aumenta la eficacia del diseño, nos permite compartir información para apoyar los análisis adicionales, ¿cierto? De los distintos usos. La fabricación u otros usos del modelo, mejorar la calidad al permitir una evaluación rápida de alternativas de diseño. Esto es uno de los grandes beneficios también de la utilización de BIM para hacer eh, el diseño en todo sentido, desde la arquitectura hasta las especialidades, porque nos permite iterar más rápido y hacer múltiples opciones de diseño para llegar a la mejor o al diseño que sea más eficiente y más eficaz para lo que andamos buscando. Que en un sistema tradicional de diseño es mucho más difícil poder evaluar tantas opciones distintas. También nos aumenta la eficiencia de la producción de dibujos. También es uno de los puntos que se lleva la mayor cantidad de estrellitas, ¿cierto? Dentro de la utilización de BIM. Eh, al ser digamos, al ser la producción de dibujos, son las distintas vistas de un solo modelo, podemos producir una cantidad importante de dibujos en función de un solo modelo. También nos ayuda a reducir la duplicación de información cuando se produce. En cambio, al ser nuevamente un objeto o un modelo del cual tenemos múltiples vistas, que cada uno de estos dibujos son vistas de un mismo modelo o de un mismo elemento, la posibilidad de que existe información duplicada o información no coincidente en la documentación que extraemos de un modelo o de un mismo modelo es prácticamente nula, a diferencia de lo que pasa cuando, por ejemplo, se hacen cambios, cuando trabajamos en 2D, cuando tenemos una serie de planos en AutoCAD, por ejemplo, y tenemos que hacer el cambio de una puerta. eh, Vamos a todo nuestro set de planos de un proyecto grande y probablemente vamos a encontrar esa puerta y vamos a lograr hacer el cambio de esa puerta, del ancho de una puerta, por ejemplo, eh, no sé, pues en un 90%, 95% de los planos y en un 10, un 5% se nos van a quedar ahí que el cambio no se hizo. Porque al ser dibujos desconectados, eh, yo hago un cambio en uno y tengo que ir a buscar a dónde hacer el cambio en el resto de los documentos. Por lo tanto, eh, eh, puede haber duplicación de información o información no coordinada. También nos ayuda a reducir los errores y las omisiones en los documentos derivado de lo mismo, ¿cierto? De que finalmente los documentos es el reflejo o son vistas de una de una sola información, de un solo modelo. Por lo tanto, tanto la información planimétrica como la información de ubicaciones y cuantificaciones eh, van a ser de un solo objeto, de un solo modelo. Por lo tanto, eh, tenderíamos a tener esta información súper ya cuadrada y, digamos, coordinada dentro del proyecto. Y bueno, ejemplos hay un montón. Aquí yo puse algunos ejemplos que me parecían interesantes. Este es el caso de del diseño de una habitación de aislamiento dentro de una clínica que tenía distintas
distintas presiones cada uno de los distintos recintos de la habitación. Entonces, una habitación que tenía una esclusa, que tenía una otra esclusa o un sector para poder, para que la enfermera se lavara las manos o el médico se lavara las manos en la llegada, y también un baño. Entonces, este era todo un tema que había que tener, que había que diseñar para que esa presión positiva se mantuviera en las habitaciones, y acá los modelos sirvieron para poder hacer esas pruebas de, de las habitaciones y el diseño. Y de hecho esto como fue bien experimental, se hizo el diseño y el cálculo en los modelos del tema de la inyección y la extracción de aire, y después se hizo un mock-up de la habitación y se midieron los flujos de aire y todo esto, y resultaron bien similares, así que fue una bien buena experiencia en este caso. Eh, Arquitectura, estructura, enferraduras, instalaciones. Aquí está de un proyecto pequeñito también para que vean que BIM no solo es útil en proyectos de escala, de gran escala, sino que en proyectos pequeños podemos llegar incluso a resolver eh, diseños. eh, Muy, muy al detalle, así que ahí también vale la pena, de repente, sobre todo en proyectos como, por ejemplo, como esto, que es vivienda, eh, cuando se va a replicar muchas veces un diseño, de repente vale la pena hacer estos modelos para que ese diseño que sea lo más eficiente posible, y para que también la enfierradura y las instalaciones estén lo más, digamos, lo más, que sea lo más eficiente posible, sin ningún error, sin ningún problema, porque como es pequeño y además como va a ser replicado un montón de veces, lo ideal es que esté estudiado al detalle, pues. Sé que hay una buena forma de utilizar los modelos a escalas más pequeñas, en donde podemos poner mucho más detalle. El siguiente uso es el de revisión de diseño, que es el proceso de revisión de las posibles respuestas a los requerimientos del proyecto respecto de áreas, diseño espacial, iluminación, seguridad, confort, acústica. O sea, esto es revisión del diseño en todo el espectro de distintas especialidades que pudiéramos revisar. En términos de características, esta revisión puede hacerse mediante todos los distintas formas o métodos que nos permite el BIM, ¿cierto? Que podemos revisar a través de imágenes, a través de los mismos modelos, a través de los datos. Em, Podemos revisar y hacer como navegación en tiempo real dentro de los modelos. Podemos hacer realidad virtual a escala como real. Entonces, ya ahí las formas de revisión son múltiples y depende mucho de lo que estamos buscando revisar. Entonces, este también es uno de los usos, yo creo que son más extendidos, ¿cierto? Que nos permiten revisar los distintos proyectos. Esto garantiza que todos los grupos puedan aportar comentarios valiosos, en el sentido que eh, muchas veces para algunos de los actores es más complejo, por ejemplo, revisar o tratar de hacer comentarios en planos, por ejemplo, o les cuesta imaginarse los espacios, o es difícil de repente
llegar a los usuarios que muchas veces no son usuarios de la industria de la construcción, ¿cierto? Por lo tanto, de esta manera es mucho más fácil poder llegar a los distintos grupos y que se aporten comentarios. Porque, lógicamente, y ahí el otro punto tiene que ver con que cada usuario tiene criterios específicos para la revisión. Entonces, esto también nos permite que los modelos los podamos de alguna manera setear para poder hacerlos, que esa revisión esté dirigida al grupo o al usuario que vaya a hacer esa revisión específica. El valor, comunicar fácilmente el diseño al propietario, al equipo de construcción y a los usuarios finales. Crear un proceso de diseño y revisión del diseño más corto y eficiente, que nos permite evaluar múltiples alternativas en menos tiempo, lo que estábamos conversando anteriormente, hacer maquetas o mock-up de estos en terreno es caro, ¿cierto? Perdemos material y es lento, en cambio acá de forma virtual es mucho más barato. También aumentamos la probabilidad de satisfacer o superar las necesidades del propietario y también nos sirve para poder obtener de forma rápida comentarios y decisiones sobre el diseño. Y formas o métodos para llevar a cabo la revisión del diseño hay múltiples. Aquí puse unas imágenes de algunos casos en particular, eh, donde aquí se promueve también a través del uso de los modelos la revisión interdisciplinaria. Es más fácil a través de los modelos sentar a todos en la mesa y hacer la revisión de la coordinación de estos proyectos cuando tenemos modelos que apoyen estas sesiones de trabajo. ¿Algún comentario al respecto? Me imagino que más de alguno le ha tocado alguno de estos usos, eh, el mismo diseño con BIM o revisión, coordinación. A mí en lo personal, como me dedico al tema del retail, se me ha dado ¿Mm? mucho este tema de interacción con los modelos BIM con el tema de operaciones. Ah, El cómo es la disposición de ductos, cómo es la disposición de clima, etcétera. Encuentro que es súper bueno el que mm, hoy en día puedan ver en 3D las especialidades como tal y no solamente el proyecto, por lo menos. claro. Sí, no, sobre todo en temas de retail es súper importante el tema de habilitación y de operación porque siempre se están habilitando espacios mientras están funcionando. Entonces, también el tema de la continuidad operativa y cómo muchas veces tenemos que insertar proyectos en espacios existentes y coordinarlos con instalaciones existentes. También es una dificultad importante de los proyectos de retail que además como que se renuevan muy seguido también. O sea, no sé específicamente en qué área del retail ahí trabaja Joaquín, pero en general tengo esa imagen del retail, que son espacios que se adaptan muy rápido y que tener tienen que ser muy flexibles. Tal cual. Tal Sí, cual. sí. Bueno, ayuda harto esto, porque también teniendo un buen modelo de lo existente es mucho más fácil desde planificar, o sea, desde diseñar, planificar cómo se va a ejecutar ese diseño y después ejecutar el diseño
o la construcción, manteniendo muchas veces la continuidad operativa de- del espacio de retail. Bueno, después vienen una serie de usos, que son los usos de distintos tipos de análisis. Y aquí vamos a pasar varios de estos usos, no nos vamos a detener tanto al detalle en cada uno, porque básicamente las características y el valor que entregan son bien similares. Eh, Uno de los primeros de análisis, el análisis estructural, que se plantea como el proceso de análisis para determinar el comportamiento de un sistema estructural a través de uno o más modelos. Esto no es hacer el modelo estructural, sino que hacer el análisis de las estructuras a través de los modelos. Eh, ¿Qué característica? Bueno, lo primero es que la interoperabilidad es importante y a veces difícil. ¿Por qué? Porque por lo general el análisis se hace en software que son especiales para el análisis estructural y los modelos tienen muchas veces otro foco. Entonces hay que de alguna manera hacer que estos, desde la modelación, desde la definición de la información y cómo se va a ejecutar el modelo, hay que coordinarlo con lo referente a cómo el software de análisis toma los elementos de ese modelo estructural para hacer el análisis. Y ahí el tema de interoperabilidad entre software es súper importante. Eh, las herramientas de análisis obviamente varían en complejidad y en funcionalidad. Algunas aplicaciones se centran en sistemas específicos y los modelos de análisis estructural incluyen una representación del almacén estructural y de las condiciones de carga estructural previstas. Y ahí tenemos como la primera gran diferencia en términos de cuando queremos hacer un análisis a través de los modelos BIM, es que los análisis muchas veces, no solo los estructurales, sino que el análisis eh, térmico y todo esto, toman o analizan a través de otros métodos los modelos. Entonces, eso es importante cómo se lee esa información. El valor nos permite garantizar el rendimiento estructural mediante un análisis detallado, mejora la eficiencia global de la estructura, eh, permite el diseño semiautomatizado, incluido el dimensionamiento de los elementos. También eh, se puede automatizar eh, el dibujo y la especificación del despiece, por ejemplo, de las enfierraduras. O sea, hay harto tema que se puede trabajar a través de la automatización en este tipo de análisis también. Y puede reducir el tiempo de ciclo de los análisis de diseño estructural. Bueno, y aquí hay una imagen que nos explica un poco lo que les estaba comentando, que es que los elementos, que cuando hacemos análisis estructurales, la forma en que el software de análisis estructural lee el modelo es totalmente distinta a la lógica de cómo nosotros lo vemos y cómo nosotros lo generamos en el modelo propiamente tal. Entonces aquí vemos la diferencia entre el modelo, ¿cierto? Y cómo lo lee finalmente
un software de estructura, ¿cierto? Que finalmente lo que está midiendo son las cargas y estos nodos que se generan en la unión de las estructuras. Entonces, es importante la interoperabilidad y cómo y cómo se va a leer la información entre un software y otro software. Y acá un poco lo que les comentaba de las posibilidades que nos entrega estos software para hacer el detallamiento de las estructuras, de las enfierraduras y cómo esto se puede automatizar y cómo también podemos automatizar la extracción de la documentación de esta parte del diseño estructural, que es una parte que ocupa mucho tiempo y digamos que genera poco valor, es un trabajo como repetitivo, ¿cierto? Entonces es bueno pensarlo que se pueda estandarizar. Después tenemos la validación normativa, ¿cierto? Ahí dentro de los distintos otros análisis, como les comentaba, están los análisis de eficiencia energética, están los distintos análisis. Ahí vamos a ver y si se fijan en la tabla de los usos, hay distintos otros tipos de análisis. Eh, la validación normativa también es un uso que, digamos, no es algo tan común, pero que es bastante interesante cuando ya entramos en un cierto nivel de madurez de la utilización de los modelos que nos permitan automatizar la revisión automática, valga la redundancia, de las distintas normativas. Y ahí es cuando ya tenemos una gran ganada con respecto a un sistema más tradicional. Eh, pero para esto es muy importante lo que hablamos la clase pasada de la estandarización de los datos, porque para poder hacer esa revisión automatizada de normas, básicamente el software que haga esa revisión, nosotros vamos a tener que indicarle a través de una serie de reglas cómo o dónde ir a buscar la información y qué acciones, ¿cierto? O qué, digamos, fórmulas va a tener que hacer ese software de revisión para poder automatizar esa revisión cruzando datos, pero para eso los datos tienen que estar estandarizados porque nosotros le vamos a decir al software que cree una regla de revisión que, por ejemplo, me vaya a verificar la rasante, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos que el software calcule si el proyecto está cumpliendo la rasante? Porque le vamos a ir a pedir que busque en tal elemento, en la altura de tal elemento, y que lo cruce con información por ejemplo, del punto donde debiera tomarse la rasante, por ejemplo eh, temas relacionados con porcentaje de ocupación de suelo, con constructibilidad, eh, todo esto, las normas que se puedan verificar a través de un cálculo que se puede obtener de los elementos del modelo, lo podemos automatizar, pero siempre a través de una estandarización de los datos. Eh, Teniendo estándares y solicitudes claras y establecidas. El valor tiene que ver principalmente con reducir los tiempos para la revisión,
reducir los esfuerzos que se dedican a esa revisión, evaluar con mayor precisión, porque al ser una evaluación automatizada podemos evaluar un gran número de elementos dentro de un proyecto versus la revisión que se hace en forma manual en el que podríamos decir que una revisión más aleatoria, ¿cierto? Yo no voy a revisar las 1000 puertas que pueda tener un proyecto. Iré a revisar unas cuantas aleatoriamente para ver si cumplen o no cumplen con la especificación, el ancho que tienen que tener, la resistencia al fuego que tienen que tener, etcétera. Pero no voy a poder hacerlo del total de los elementos del proyecto. Si quiero evaluar la resistencia al fuego de todos los tabiques, eh, ya, difícil que pueda evaluarlo manualmente el de todos los tabiques. Pero si yo voy a automatizar eso y se hace una revisión automática a través de un software de revisión basado en modelos BIM, yo puedo hacer en segundo la revisión del cumplimiento, por ejemplo, de la resistencia al fuego declarada, de todos los elementos que están en el modelo, o por ejemplo, que se cumplan, que todos los anchos de las puertas estén en un cierto rango. Eh, y varias otras posibilidades. Entonces, además de que evaluamos con mayor precisión, tenemos un alcance mayor también para poder revisar. Entonces, la validación normativa idealmente viene muy de la mano de la automatización. Y aquí hay un ejemplo de unos proyectos del DS-19 eh, que los distintos Servius revisan para otorgar los subsidios y para poder entregar y aprobar este tipo de proyectos. Y en el proceso tradicional, en un proyecto tipo de ciertas condiciones, se demoraban un revisor en promedio 6 días en revisar en papel el proyecto en papel o en PDF, ¿cierto? Los proyectos. Y cuando se hizo un piloto donde se solicitó y se estandarizó una pedida para hacer estos mismos proyectos con BIM. Ese proceso pasó de 6 a 1,5 días por proyecto. Entonces, ya inmediatamente hubo una ganada en términos de tiempo y de precisión porque no solo revisaron el total de los elementos, sino que también lo hicieron de forma más precisa. Y acá hay un ejemplo de el archivo de prueba que viene en el software, en el BIM Collab. No sé, ese no lo usaron acá en el diplomado. ¿No? ¿No le No, enseñaron? ¿No? Es un software que es específico para hacer revisión de proyectos. Hay uno que es pagado y hay otro que es gratuito. En el que es gratuito uno puede hacer todo tipo de revisiones y puede además hacer revisiones, aquí si se fijan, hay una serie eh, de carpetas para poder hacer revisiones y aquí hay unas vistas inteligentes guardadas y en el que uno puede crear una serie de, de reglas de revisión para poder revisar de forma automática los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una regla de revisión para revisar los niveles del proyecto, que todos los niveles estén correctos y estén nombrados de una forma en específico. Eh, para que todos los
los elementos estén vinculados a un nivel de un proyecto para que, por ejemplo, tengan un sistema de clasificación, para que todos los elementos tengan el nombre del material, para que hay distintas otros temas que se pueden ir evaluando. Entonces, uno hace estas reglas de revisión y echa a correr esta revisión automática y aquí muestra en rojo cuáles elementos no están cumpliendo con esa regla, en este caso el nombre del material. Todas estas barandas y un par de puertas ahí no tenían incluido el material. Entonces, es algo que ya cuando uno empieza a entrar ya a un nivel de madurez un poco más ya a manejar de mejor manera los modelos y empieza a aplicar otros usos, empiezan a aparecer este tipo de análisis que nos permiten reducir tiempo, nos permiten mejorar los procesos de revisión. Por ejemplo, aquí hay un proyecto también de los mismos que les estaba mostrando, en donde aquí se hizo una revisión de la normativa interna que había que cumplir con el mandante, referida a una serie de códigos que tenían los distintos elementos. Entonces, ¿cómo uno puede ir haciendo estas revisiones? Aquí está, se muestra en el dibujo, ¿cierto? Pero uno cuando va haciendo las revisiones, revisa por lo general en tablas. Va revisando que todos los elementos tengan asociado este código de especificación y código de compra, en este caso, de los elementos que van en cada una de estas habitaciones. Entonces ahí hay varias cosas con las que uno ya puede ir avanzando en términos de ir mejorando los análisis y las, podríamos decir, prestaciones que nos puede ir entregando el modelo. Aquí ya pasamos a la etapa de obra, ¿cierto? Y nos vamos a la planificación de obra o planificación de sitio, diríamos. Y este es el proceso en el cual se puede utilizar uno o más modelos BIM para poder planificar de forma gráfica las actividades que puedan estar vinculadas a los elementos existentes temporales y propuestos de un proyecto durante su construcción. Esto tiene que ver más con la planificación de cómo vamos a desarrollar la obra y la construcción, más que la planificación de fases, que es lo que vimos de los usos de diseño, ¿cierto? Eh, Sino que son eh, del sitio de construcción. Entonces aquí como características, uno debe incluir estructuras y elementos temporales como las grúas, la instalación de faena, dónde van a ser los acopios de materiales. eh, Deben incluir los servicios públicos permanentes y temporales. eh, Va a estar desarrollado a lo largo de un calendario que está basado en condiciones cambiantes, ¿cierto? Porque muchas veces estas condiciones de sitio van cambiando a medida que el proyecto se va construyendo. Construimos por un lado, desarmamos por acá, ponemos la instalación de faena, ¿cierto? La movemos porque, sobre todo en sitios que son más estrechos, vamos a tener que ir ocupando los espacios. Y aquí puede ser un modelo 4D o puede ser solamente elementos dentro de un modelo para poder identificar hitos o hacer análisis respecto de radios de giro y temas adicionales.
Eh, el valor de esto es identificar los conflictos potenciales y críticos de espacio y de tiempo en el sitio de trabajo, poder evaluar con precisión la disposición del lugar en lo que respecta a la seguridad también. Esto sirve mucho para el tema de la seguridad. Poder comunicar eficazmente el diseño de esto a las distintas partes interesadas, o sea, la propuesta de de la planificación de la obra, cómo va a ser esto, el tiempo que se emplea en desarrollar esta planificación, poder planificar las ubicaciones de acopio de entrega de materiales, ¿cierto? Lo que les comentaba al principio. Eh, y hacer una planificación más eficaz de los elementos que se van a estar haciendo elevar a través de las grúas o los distintos elementos. Y acá un caso en específico de un proyecto que era un edificio que se iba a construir en un terreno muy angostito, donde casi el 100% del terreno iba a estar construido. Había muy poco espacio que no se iba a construir. Y esto implicó hacer una planificación bien al detalle de los distintos elementos complementarios de la obra que se utilizan para construir y que después se desmontan y no son parte del edificio propiamente tal. Aquí en este caso la grúa y especialmente la fundación de la grúa y los containers de la instalación de faena. Eh, ¿Por qué era complejo? Porque aquí la grúa que es algo que uno nunca incorpora en los modelos y que uno nunca incorpora en la coordinación de las especialidades. Pero aquí hay que tener súper ojo que la fundación de la grúa se hace la fundación y esta fundación puede de alguna manera interferir en las especialidades que se vayan a desarrollar para ese proyecto. Por tanto, es un tema no menor, sobre todo en edificios o en terrenos que son muy apretaditos, donde hay poco espacio. Es súper recomendable este uso para poder tener súper claro cómo se va a llevar a cabo este proceso. Aquí también no está acá en la imagen, eh, pero también se planificó dónde se iban a copiar los materiales a medida que el proyecto fuera subiendo, ¿cierto? Cuando ya se llegara a la cota cero y ya empezara a avanzar el edificio hacia arriba, eh, estas acopio de materiales y temas así iba a tener que irse moviendo. Entonces, fue un trabajo bien interesante poder hacerlo a través de los modelos. Después el diseño de sistemas constructivos, que también es un uso que, digamos, no es de los más utilizados. Yo diría que es es de los menos utilizados probablemente, eh, pero que es bien interesante porque nos sirve para poder diseñar y analizar sistemas constructivos complementarios, como por ejemplo soportes temporales o sistemas de acristalamiento que requieren un detalle un poquito más allá que el de un modelo de coordinación o temas adicionales. Y acá es similar al diseño de autoría y al análisis y a los análisis de sistemas, pero se centra principalmente en elementos temporales, pero podría ser no necesariamente.
en elementos temporales, sino que también en elementos definitivos, pero en el que estamos yéndonos al detalle del sistema constructivo. El valor es que aumenta la seguridad y la productividad en la construcción, mejora la seguridad mediante la visualización y el análisis, mejora la comunicación con la mano de obra mediante una mejor visualización, sobre todo estos diseños de sistemas constructivos que no son permanentes. eh, Muchas veces hay que hacerles una revisión y comunicarle a la gente de terreno cómo se va a ejecutar ese diseño. También mejora la constructibilidad de un sistema de edificación complejo mediante el análisis detallado, ¿cierto?, de ciertos elementos que se requieran y nos permite la automatización también del desarrollo de paquetes de trabajo, como puede ser lo de AWP, en sistemas ya más mineros o industriales. Eh, y acá tenemos, bueno, múltiples opciones. Aquí les puse el ejemplo de un par de software que me parecen re interesantes y que se le puede sacar bastante partido si uno logra tener un diseño que te permita hacer estos detalles, como es el sistema de encofrado de de los moldajes, ¿cierto? Muchas veces todo esto estos moldajes y todo esto hay que ubicarlo para, para poder hacer este proceso. Entonces, es una buena opción estos software que te permiten diseñar estos sistemas. También aquí, por ejemplo, uno de sistemas de andamiaje. Entonces, por lo general estos software se alimentan de los modelos en formatos IFC. Por lo tanto, aquí también hace sentido el uso el uso de estándares para poder tener modelos estandarizados que también sean factibles de exportar a IFC y hacerlos trabajar en conjunto con este otro tipo de software que van ayudando y aportando a este proceso. La fabricación digital, que también aquí ya empezamos a avanzar en los usos que son ya usos que requieren un cierto nivel de madurez en los equipos, en los modelos. Y esto, si bien acá actualmente en Chile tenemos varios ejemplos de fabricación digital a través o alimentados a través de modelos, em, yo diría que sigue siendo bajo el uso, pero va en aumento. En definitiva, vamos a terminar utilizando mucho los modelos para la fabricación digital porque eh, también hay todo un tema, como vimos al principio, de la transformación digital y de cómo conectamos parte de estos elementos con otros métodos que apoyan este tipo de, digamos, de innovaciones digitales, ¿cierto? Entonces, esta fabricación digital utiliza la información de uno o más modelos para poder facilitar la fabricación de componentes de construcción o de distintos ensamblajes. Eh, y hay algunos que son
mucho más clásicos, digamos que tienen que ver con, como con chapas metálicas, con aceros, cortes de tubería, creación de prototipos para revisiones de intenciones de diseño. Hay hartas cosas que se están trabajando y conectando con BIM. No sé si les ha tocado ver este proyecto de la Universidad del Bio Bio de la impresión 3D de viviendas con impresas en 3D con hormigón. Esa máquina que hace ese 3D se alimenta con un modelo BIM. Em, y lee el modelo BIM para poder hacer ese modelo o esa, digamos, impresión 3D de hormigón. Eh, Aquí, ¿qué cosas hay que tener o las características o que hay que tener en cuenta? Eh, que el flujo de trabajo desde el equipo que crea el diseño hasta el de fabricación es fundamental porque tienen que estar muy conectados para poder llegar a un buen desarrollo. Aumenta podríamos decir que hay un alto aumento de la productividad y la futura expansión tanto de la automatización como de la robótica podría facilitar el aumento del uso de la fabricación digital en el futuro. Entonces ahí hay temas que se prevé que se van a utilizar. Eh, ¿Qué nos aporta? Mejora la calidad del producto gracias a la fabricación mecánica, que ya deja de ser un producto artesanal, sino que ya es a través de esta fabricación mecánica. Mayor productividad y seguridad en la fabricación. Reducción del plazo, de los plazos de entrega, que es más rápido, es más productivo. Eh, También aumento en la productividad y en la seguridad de la mano de obra tanto de la fabricación como de la mano de obra para poder montar estos, estos elementos. Y aquí un ejemplo de un caso de unas columnas de una vía elevada en México, un proyecto bien interesante que si bien es de hace varios años atrás, se usaron hartos temas bien, ¿no? Hartos temas de BIM relacionados con BIM. Se hizo el levantamiento de condiciones existentes a través de escaneo de 9 puntos para poder simular porque varias de estas columnas eran prefabricadas y para poder simular el viaje del camión con estas columnas que eran gigantescas en por donde iba a tener que recorrer el camión para estudiar toda la logística. Escanearon varios sectores de la ruta que iba a tener estas columnas eh, para ver puntos complejos donde tal vez el camión no iba a pasar, no iba a poder girar. Después estuvieron monitoreando todo el montaje de estas grúas, o sea, de estas columnas. Se hicieron el detallamiento de estas columnas y de toda la enfierradura. Después de hacer todo este detalle, se utilizó una máquina de corte para poder hacer toda la enfierradura de forma automatizada y por paquetes, por lo tanto después esto se iban a obra, a donde iban a generar estas columnas con estos paquetes de enfierraduras listos para poder montar. Así que cada vez se utilizan más estos usos que nos permiten generar ahí
ciertas ganancias en los procesos. El siguiente uso, que es el de control de obra, que es el proceso de monitoreo, análisis, administración y optimización de la construcción. A través de uno o más modelos, el objetivo es poder asegurar que la construcción se realice según las especificaciones técnicas y de acuerdo con las regulaciones. Em, en términos este también yo diría que es un uso que se utiliza bastante en la construcción, en la ejecución actualmente. Existen una serie de herramientas portables que lo podemos tener en el celular, que las podemos tener en tablet y que podemos ir verificando los avances de obra utilizando los modelos que tenemos disponible para poder ir haciendo esa verificación de avance. Así que un tema ahí eh, bien, bien posible de usar. Yo te diría que actualmente no hay nadie que no cuente con un teléfono inteligente que nos permita cargar una aplicación y podamos ver esto al alcance en nuestro bolsillo, ¿cierto? O sea, estamos mucho mejor posicionados en ese sentido para poder utilizar estas herramientas que hace algunos años atrás. Eh, por lo tanto, esto tiene mucho que ver también con la creatividad de los equipos y cómo utilizan los modelos. Es importante eso de la creatividad, de ser creativos para poder utilizar de distintas maneras los modelos y sacarle el máximo partido a estos modelos. La modelación as-built es el proceso de modelación en el que se representa de manera exacta las condiciones físicas de todos los elementos que son parte de la edificación y tal cual como quedaron construidos. Aquí, en este sentido, un poco lo que ya habíamos conversado, que tiene que ver con entender también el para qué o el cómo se va a utilizar la información que se va a entregar en el modelo, la información que contenga información para la operación y el mantenimiento probablemente de ese proyecto. Por lo tanto, aquí hay que entender que hay una serie de información que se generó en construcción, que era para la etapa de construcción y que probablemente no nos va a servir dentro del modelo y sí vamos a necesitar información referente a códigos de barra de los elementos, números de serie, garantía, historiales de mantenimiento, guías de uso, etcétera. Todo lo que tenga que ver con información para poder operar y mantener el proyecto. Y esto lo tiene que definir el mandante en etapas tempranas. Eh, por lo tanto, si no lo definimos en etapas tempranas, es un poco difícil después empezar a recoger los datos, porque no siempre vamos a tener la posibilidad de ingresar esos datos a los modelos, si es que estos no fueron creados con ese objetivo. El control de calidad en el proceso es fundamental para poder llegar con un modelo as-built de calidad. En términos del valor, facilita las renovaciones, mejora la documentación para uso futuro, proporciona al propietario un modelo preciso del edificio, minimiza la documentación física, dejamos de tener tanto papel, ¿cierto?, en la operación de los edificios. Y permite la integración de la información con otros sistemas de operación de la infraestructura. Hay que entender que el traspaso entre la etapa de diseño y construcción, ¿cierto? Que es una etapa si bien son dos etapas, hablan como el mismo idioma, pero cuando pasamos de eso a la etapa de operación, eh,
es bien difícil ese traspaso porque podemos decir que para quienes operan la infraestructura es como un aterrizaje forzoso al proyecto. Porque el proyecto y toda la información que se ha generado de la edificación viene en un idioma que fue, que fue generado para la etapa de construcción y no para la etapa de operación. Por lo tanto, ahí hay como un momento en el que hay que traducir básicamente un montón de información eh, y hacer conversar esa información con los sistemas para la operación de la infraestructura. Entonces ahí hay un tema no menor y que pone un poco en... digamos que nos pone un poco en evidencia el tema de la necesidad de, eh, de tener vínculo con quien vaya a operar la infraestructura, con la finalidad de que ese traspaso no sea un aterrizaje forzoso, sino que sea un aterrizaje un poco más suave, eh, en donde ya en etapas más tempranas se ha considerado esa integración futura que debiera tener los modelos y la información que están contenidas en el modelo para los sistemas de operación y para los distintos actores que operan en esa línea. Eh, que no sé si aquí ya cerramos la etapa de construcción y nos quedan los 4 usos de la etapa de operación y mantenimiento. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto que hacer, si alguna reflexión al respecto de los usos que hemos visto, si los conocían todos, si tenían, si hay alguno que no lo tenían en el panorama ni se imaginaban que los modelos nos podían servir para eso. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Nadie? Ya, entonces nos vamos. Joaquín, ahí te vi que... No, o sea, iba a contar el tema de que me ujú, tocó en una oportunidad ver el proceso ASBIL ujú, de la extensión de la línea metro, ujú. en el cual fue una bonita experiencia, pero difícil de ejecutar. Sí, pues, Muy difícil de ejecutar. Entonces, si bien se habla de que el modelo as-built en 3D es un complemento y suena bonito el hecho del 3D de entregarle al cliente, siento que ese proceso de modelo as-built puede dificultar en temas de plazos de contratos sobre todo. sí, pues. Siento que por lo menos la experiencia que tuve se determinó un plazo como tal y no se logró llegar a esa meta y se tuvo que hacer un nuevo contrato como tal. Entonces, ese proceso de entregar la información del modelo SBIL es muy diferente a lo que se hace hoy en día, que es AutoCAD nomás, que un modelo 2D, a fin de cuentas. Claro. No, sí, y aparte que también el tema de cómo se especifica esa información en etapas tempranas, yo te digo que la mayor parte de las veces que me ha tocado ver temas de traspaso de modelos as-built, la verdad es que esa información no se definió en etapas tempranas. Eh, por lo tanto, eso hace que, que en el proceso de las build estén decidiendo esas cosas. Entonces, eso implica modificar los modelos, ponerle información que no se levantó en su momento, que, que no es digamos, no es el correcto flujo que uno esperaría, sino que uno esperaría que esta información as built, al estar definida desde un principio, eh, vaya, se vaya recopilando durante el proceso. eh, y se vaya actualizando teniendo súper claro qué es lo que hay que ir actualizando y qué no. Pero como muchas veces esa línea no está definida, eh,
terminan los equipos teniendo que resolver eso ahí in situ. Entonces, no deja de ser complejo esa parte. Bueno, en la etapa de operación tenemos eh, cuatro usos que son bien específicos, yo diría. Eh, el primero tiene que ver con la gestión de los activos, que es cómo pasamos de ese modelo as-built a un modelo que nos puede ayudar de manera eficiente en hacer esa gestión de ese activo, ¿cierto? La gestión y la operación de esa edificación. Eh, los modelos contienen información de la construcción física, ¿cierto? Digamos, la estructura, la arquitectura, los sistemas, el entorno muchas veces y los equipos mecánicos que si bien se entregan en etapas build, hay un momento en que esa información se tiene que mantener, actualizar y utilizar para operar. Y las características en general de los usos de esta etapa son casi siempre las mismas que tienen que ver con la importancia de que el propietario tenga claro desde las etapas tempranas. eh, ay, espera, que aquí hay alguien que está intentando entrar que se cayó. Ahí. De, eh, que el propietario tiene que tener claridad desde las etapas tempranas qué activos son los que va a necesitar o que va a desear gestionar. Y qué información es la que va a necesitar para gestionar ese activo. Porque no es el 100% de los elementos del modelo, no es el 100% de los elementos que conforman el edificio el que vamos a gestionar. Por lo tanto, es importante tener claridad qué es lo que se va a gestionar con los modelos. Y por lo tanto el control de calidad del modelo es fundamental para poder ir cumpliendo con esa información que vamos a requerir para gestionar y operar esta infraestructura. El valor es que nos facilita el seguimiento de los activos, su relación con los recintos, mejora la información para la toma de decisiones, proporciona al propietario un modelo preciso del edificio y sus activos, minimiza la documentación física y permite integrar la información con los sistemas de operación de la infraestructura. Aquí el caso de un proyecto de trastiendas de supermercados, donde la idea era poder generar un modelo para poder hacer la gestión de los activos de este proyecto, donde se identificaban a través de un código, un nombre y una serie de antecedentes los distintos equipamientos que iban en cada uno de los recintos de esta trastienda de supermercados. Eh, con esto les servía a estos supermercados que son, ¿cierto? Que siempre, al menos estas trastiendas son conformados por recintos tipo que se replican en los, no sé, 30 o 40 yumbos que hay en Chile, utilizan el mismo código, el mismo equipamiento y esto se va renovando y se va manteniendo en los sistemas de todo esto activos, ¿cierto? Entonces, es una buena manera de mantener esto. Además que también estos se van actualizando constantemente. Entonces, también para actualizar los proyectos, mantenerlos actualizados y hacer estas renovaciones permanentes, es que hacía harto sentido estandarizar estos proyectos. Los análisis de sistema es el uso de los modelos o de la información de los modelos para poder analizar el desempeño de un edificio de acuerdo con el planteamiento de las especialidades originales o de acuerdo con
digamos, el requerimiento que se hizo originalmente sobre algún sistema. Eh, Esto puede incluir, por ejemplo, incidencia solar en la fachada, análisis del uso de la iluminación, los cálculos de flujos de aire, la conexión con el sistema de aire acondicionado, etcétera. Entonces, al igual que el uso anterior, el propietario también tiene que tener claridad de las etapas tempranas, se requiere un modelo ASBIL de calidad y que el control de calidad de modelo es fundamental. El valor, básicamente, que nos permite realizar y analizar evaluaciones del estado de las instalaciones y su equipo, proporciona una fuente única para el seguimiento, el uso y el rendimiento y mantenimiento de los activos, y nos ayuda a hacer cálculos cuantitativos precisos de los activos, eh, que ayudan también en la elaboración de informes financieros, estimaciones de costos futuros, etcétera. Entonces, estos usos en general se utilizan para apoyar una serie de otras acciones o actividades que se deben realizar en esta etapa dentro de las distintas infraestructuras. El mantenimiento preventivo, al igual que los anteriores, es poder utilizar este modelo BIM o la información que sale de los modelos. Aquí hay que tener claro eso que hablamos tanto del modelo como de la información que se extrae de los modelos, para poder hacer este mantenimiento preventivo tanto de la infraestructura como del equipamiento. Esto también siempre he pensado en vincular estos modelos a estos distintos software que permiten operar la infraestructura de proyectos. Ahí, como comentaba el compañero, ustedes del aeropuerto, proyectos hospitalarios, hartos proyectos de retail, por ejemplo, usan harto todo esto para la gestión de activos, para la gestión y seguimiento de recintos, por ejemplo, también. Entonces, hay proyectos o tipologías de proyectos en las que hace mucho más sentido todo lo que tiene que ver con eh, la operación de la infraestructura. Del control de calidad también del modelo es fundamental, igual que en las anteriores. Y el mantenimiento preventivo nos entrega o nos permite una planificación proactiva del mantenimiento, nos sirve para obtener y para también almacenar datos del historial del mantenimiento, nos ayuda para aumentar la productividad del personal, y también para capacitar muchas veces al personal de cómo se realiza el mantenimiento de los distintos equipos e instalaciones, eh, y mantener actualizados todos estos datos, sin duda. Hay unas imágenes de un proyecto hospitalario súper antiguo. En Estados Unidos, el uso de modelos BIM y extracción de información de los modelos para alimentar los distintos sistemas de gestión de infraestructura, sobre todo en proyectos de este tipo, es algo casi que del día a día. Por lo tanto, tienen bastante experiencia en estos casos, y ahí se fijan eh, que tienen eh, adaptaciones de software que utilizan
que utilizan software existente y que los adaptan a los sistemas de seguimiento de las distintas infraestructuras. Así que eh, leyendo códigos QR, leyendo códigos de barra para poder escanear y obtener la información de los elementos de los modelos. La gestión y seguimiento de espacios también es un uso que responde muchas veces a ciertos proyectos de ciertas características, que es para poder administrar espacios y recursos relacionados a los espacios dentro de una infraestructura. Este control y seguimiento de espacios hace sentido, por ejemplo, en proyectos donde, por ejemplo, proyectos de retail en un mall, donde se administran los espacios en todo sentido. Hay que pensar, si ustedes van a un mall actualmente, los malls arriendan los espacios hasta de los pasillos, ¿cierto? Con todo esto. em, digamos, como kiosquitos que ponen en los pasillos eh, de distintos tipos. O sea, ahora antes yo creo que no era tanto, pero ahora los pasillos están completamente lleno de tienditas que básicamente no tienen un espacio físico como tal, no es una tienda, ¿cierto?, cerrada, sino que es un espacio dentro de otro gran espacio, que es el pasillo. Por lo tanto, en ese tipo de proyectos o de infraestructura, hace mucho sentido poder hacer esa administración de los espacios a través del uso de modelos. Eh, Porque aquí vemos que se pueden gestionar más que recintos, sino que también son estos espacios. Eh, También las mismas características, y acá también como característica adicional es que se requiere que el modelo tenga los mismos códigos y nomenclaturas que utiliza el propietario para hacer el seguimiento de esos espacios. Que eso tiene que ser considerado desde una instancia previa para poder hacer después esa gestión de los espacios con esa misma nomenclatura o códigos que utiliza el mandante. Valor automatiza el seguimiento de los espacios, disminuye la cantidad de documentación en papel, aumenta la información digital de la infraestructura y promueve la constante actualización de la información. Y aquí una imagen de este mismo software que les mostré anteriormente. Y acá ya en el módulo de ya más que nos sirve para la operación y la gestión de ese espacio, ¿cierto? Aquí como entendiendo cómo tenemos distintas informaciones, y aquí ya digamos, un zoom a las distintas eh, pestañas, digamos, que podemos tener de información de los elementos de los recintos o de los espacios a los que les podemos hacer seguimiento. Aquí, si se fijan, tenemos asociados cuáles son las temperaturas de confort del recinto, la ventilación, cuántas debieran ser, ¿cierto? Las renovaciones de aire, la extracción, la inyección de aire, comentarios adicionales, y lo mismo con distintos eh, elementos para hacer la operación de esa infraestructura. Entonces, aquí uno ve, y claro, efectivamente hace mucho sentido para algunos recintos o para algunas tipologías de proyecto poder hacer un seguimiento de los recintos de esta manera, y que
a través de los modelos podamos conectarnos con los distintos sistemas de operación de la infraestructura con esta información que está contenida en los modelos. Hace todo el sentido del mundo. Y ya el uso final, que es el uso de planificación y gestión de emergencias, que aquí en este país hace mucho sentido también, y es como utilizamos los modelos BIM para poder acceder a información crítica de la edificación o infraestructura con el propósito de mejorar la eficiencia ante la eficiencia de la respuesta ante una emergencia y poder minimizar los riesgos de seguridad, ¿cierto? Y como conectamos también estos modelos y la información que sale de los modelos, y siempre le repito lo de la información que sale de los modelos, porque uno cuando habla del uso de los modelos, sobre todo en la etapa de gestión, o sea, en la etapa de operación de la infraestructura, muchas veces no se usa directamente los modelos, sino que se usa la información que se extrae de los modelos. Em, por eso hay que estar súper clara cuando uno dice, bueno, la gestión de lo activo, la gestión, el seguimiento de los espacios. Muchas veces no es a través del modelo, sino que es de la información que está contenida en los modelos y que incluso se puede ver a través de eh, planillas de Excel. Ahí no creo que hayan tenido oportunidad de hablar en el diplomado pues, del estándar COI. El estándar COI es un estándar para la operación, pues que está pensado en la operación y que está pensado para una de sus formas de visualización es en Excel. Pero es información que sale de los modelos, que después se extrae en estas planillas de Excel, que nos permite, la planilla se extrae en una estructura tal que nos permite, a través del archivo de Excel, yo podría no ver el modelo ni ver el edificio, pero a través de la información que está contenida en ese Excel, yo puedo perfectamente reconstruir cómo es ese proyecto, porque te entrega toda la información del edificio y tú lo puedes ver en un formato Excel que es accesible para todo el mundo. Entonces, eh, esto es importante entender porque hay que como sacarse la idea de que siempre es el modelo, sino que muchas veces es la información que puede leer otro software o cómo podemos extraer esa información de los modelos. Para la planificación y gestión de emergencia nos minimiza los riesgos de seguridad, disminuye la cantidad de documentación en papel, aumenta la información digital, mejora la comunicación de los planes de emergencia mediante una mejor visualización de esto. Y aquí les voy a dejar un ejemplo ya para ir cerrando. Es un ejemplo de un proyecto que nos tocó apoyar por el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, que es de la Universidad Católica, que estaba apoyando a este colegio que está en Iquique, en el borde costero, como pueden ver, eh, y que no tenía plan de emergencia para evacuación por posible tsunami. eh, y y el edificio, un edificio antiguo que se había construido en varias etapas, no tenía plano, no habían ni siquiera en la municipalidad en ninguna parte, entonces lo que hubo que hacer era hacer un levantamiento de lo existente para, a través de ese levantamiento, de ese modelo, de lo que pudiéramos obtener de ese edificio,
se pudiera hacer un plan de emergencia y de evacuación del colegio. Entonces lo que se hizo fue tomar un par de herramientas, que es como este levantamiento fotogramétrico, que es el que está acá arriba, más un levantamiento con escáner láser, que también era súper complejo por las características de los espacios, que eran un montón de recintos cerrados, salas, pasillos y todo eso, pero finalmente, eh, haciendo un compilado de toda la información que había, se logró levantar este modelo, un modelo como súper sencillo, que a través de ese modelo se pudieran evaluar los planes de evacuación por posible emergencia y tsunami. Y bueno, ahí llegamos ya al final de el curso y de la clase. Vamos a dejar de compartir y justo ya llegamos, nos pasamos en 9 minutos para cerrar aquí la sesión. Entonces, ¿qué es lo que, tenemos que hacer ahora? Si quieren, ustedes se toman ahí el, el break. O pueden partir al tiro ahí ustedes como decían. Y lo que necesito es que terminen la actividad que desarrollamos en la clase pasada, que es básicamente ahora relacionar uno de los 25 usos que vimos al problema, ¿cierto? Y a este problema y a este objetivo que definimos la clase pasada. Entonces, problema, objetivo y qué uso BIM. De todos estos que vimos en profundidad, ¿creen ustedes que sería el indicado para poder abordar ese problema? ¿Cierto? Y en paralelo ya tienen disponible el trabajo que pueden hacer en pareja o en grupos de A3 porque son 7 ustedes. Así que debieron haber ahí dos parejas y un grupo de 3, ¿cierto? Porque son 7, Marcelo, ¿no? Sí, sí. Así es. Así que ahí obviamente si hay alguien que quiera hacerlo solo, lo puede hacer solo, pero les recomiendo que lo hagan en pareja o en tríos porque finalmente la gracia es la discusión que van a tener ahí con su compañero. Y la tarea tienen que entregar un video, que es un video de ustedes presentando este servicio que le están pidiendo en ese caso, ¿cierto? El caso es que los pone a ustedes como que fueran consultores BIM, especializados en BIM, y les piden el apoyo para un mandante que tiene ciertos problemas que están ahí eh, expresados en el documento del trabajo. Y lo que yo les pido es que ustedes hagan un análisis de esos problemas, propongan o sea, analicen los problemas y propongan ciertas acciones que ustedes le recomiendan a esta empresa, a este mandante, para implementar BIM en su organización y cuáles podrían ser
los beneficios, ¿cierto? Vimos temas de la implementación, qué les recomiendan a ustedes, hacer un levantamiento, ciertos usos en particular. La idea es que utilicen toda la información que hemos trabajado acá en la clase. Traten de no hacer como, de no poner como definiciones genéricas ni temas así como tan sacados ahí de internet ni de la inteligencia artificial. Traten de hacer ahí el link de las cosas que vimos en el curso. Eso. Así que, sí, Una consulta, ese sí, video se puede hacer a través de un PowerPoint, ¿verdad? Es como algo claro. por la cara a cara. Como ustedes quieran. Pueden ser ustedes hablando, o pueden ser un PowerPoint eh, no necesariamente que aparezcan ustedes, pero la idea es que sea un video como que si ustedes estuvieran presentándole a esta empresa, pues, como especialistas BIM. Es como el caso, así pónganse el- en el rol. Cómo ustedes se presentarían a la empresa y les dirían que cómo ustedes como especialistas les recomiendan hacer la implementación de BIM y qué es lo que debieran utilizar, cuáles creen que serían los beneficios que ellos tendrían de este proceso. ¿Les parece? Y eso lo tienen que subir. Ahí, Marcelo, apóyame con lo de la fecha, no sé, al Para final, el domingo, para el 2. para el 2. Sí. Sí. Plazo máximo el domingo, por favor, porque ya la próxima semana tengo que ir cerrando todo, terminando de poner las notas. Hoy día la Daniela me va a entregar las notas del módulo 4. Ya mañana deberían estar. Y esta ahí va a tener la profesora Gabriela la próxima semana para revisar Para poder lo que revisar. ustedes entreguen hasta el domingo. ¿Ya? Claro. ¿Les Vale, parece? Ya pues muchachos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas clases. Cualquier cosa que necesiten, me pueden contactar. Yo les di ahí mi contacto, ¿no? Sí, está Tienen- por ahí, pero por si ahí quieres está lo el, escribes de el todas maneras. correo. sí. Así que cualquier cosa me escriben o lo que necesiten. Sí, yo también quiero un cachito para despedirme nomás. Sí, claro. Y darle un par de indicaciones más. Hoy día les enviamos también a través de un anuncio aquí de la plataforma la información sobre el proceso para la certificación del diplomado. También les dejé ahí en el primer módulo una encuesta de satisfacción, ¿ya? Como saben, tiene la finalidad de tratar de ir mejorando esto, viendo cómo las prestaciones que entregan los mismos, el servicio que les dan los mismos profesores, digamos, puede irse cada vez mejorando. Entonces les ruego también eso, que la respondan lo antes posible, ojalá de aquí al fin de semana o al martes a más tardar, ¿ya? Por favor. Vale, Por otra parte y por último, bueno, ha sido súper grato para mí participar en esta versión. Ustedes han sido un grupo súper participativo, puntuales, súper puntuales. De hecho, tuvimos estas clases de las 8 de la mañana y llegaban tempranito, responsables en sus entregas también, que a veces cuesta que algún estudiante entregue sus trabajos a tiempo. Em, Fue agradable apoyarles a resolver sus consultas, a poder disponer de los materiales, las grabaciones, la información que me iban consultando dentro de lo que me correspondía, poder responder. Así que eso, fue muy buena esta versión. Ujú. vale, muchas gracias Marcelo también. Y a este profe, muchas gracias por la información. Muchas gracias, Jimena. Se hizo entretenida la Sí. materia. Sí, Ay, qué bueno, porque es como, es solo teórico, así que de repente es sí, medio, porque medio solo tedioso. leerlo era muy tedioso, entonces como que de verdad que se hizo entretenido Qué para mí. bueno, qué bueno, qué bueno. Ya pues muchachos, que tengan buena noche y ahí pónganse de acuerdo, entreguen lo que hay que entregar para que podamos cerrar el curso y ustedes puedan cerrar el diplomado también, sin problemas.
Súper. Muchas Gracias a gracias, todos. chao. Gracias a Muchas Muchas ustedes. gracias. Hasta luego. Que gracias. tengan Chao, una profe. Muchas Chao, gracias, Buenas Marcelo, gracias. por Chao, todo. muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, Marcelo, por todo también. De nada, noches. Gracias, Marcelo. de nada, Lin. Chao, muchachos. Chao.